Gracias. Bueno, como siempre les digo, entonces a todos los estudiantes, muy buenos días, estudiantes del primer nivel medio. Les habla aquí una vez más su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto con el tío Estefano, representando aquí al equipo del PIE. Les traemos una nueva clase. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Como usted puede ver ahí en el título, si no lo lee, yo se lo cuento igual. Vamos a ver entonces Yes, No Questions. En español, obviamente, van a ser preguntas de sí o no. ¿Ok? ¿Por qué se le dice preguntas de sí o no? Porque, obviamente, su respuesta va a tener esas dos alternativas. Sí o no. Pero no todo puede ser tan fácil. En algún momento, las respuestas van a tener un poco más de desarrollo. Pero son solamente como agregar dos palabritas más y era. 2 o 3 palabritas en alguna respuesta. Vamos a hacer preguntas de carácter simple. Estas preguntas van a tener solamente 3 palabras. ¿Ya? Mientras que la respuesta, si es positiva, va a tener 3 palabras. Si la respuesta es negativa, va a tener 4 palabras. Y eso es todo. Para que nosotros no hagamos trabajo de más. ¿Ok? Vamos a explicar esto de una forma muy sencilla, muy fácil, y además lo vamos a conectar con lo que nosotros vimos la semana anterior. El objetivo de la clase de esta semana dice: interactúa en clases recreando situaciones relacionadas con su entorno personal, social y laboral. Les recuerdo también, estudiantes de Sella Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 12, entre los días 17 al 20 de mayo del año 2021. Ok. Dicho eso, espero que hayan anotado el título de hoy. Vamos entonces a ver cómo es parte de la rutina cada semana. Ahora sí. Cómo es parte de la rutina cada semana. Nosotros primero hablamos qué vimos nosotros la semana anterior. Y aquí dice, last class, la semana anterior. ¿Qué vimos? La semana pasada vimos adjectives, que eran los adjetivos. ¿Qué era un adjetivo? ¿Alguien me puede recordar así, en palabras simples, qué era un adjetivo? Ya sea ustedes los que están aquí presentes o la gente que está en el chat desde el hogar. ¿Es la descripción física o psicológica de alguna persona? ¿O de alguna cosa? Ya, muy bien. Recordemos entonces, muy bien, Maricel. Los adjetivos son esas palabras que me entregan la descripción, tanto física o psicológica, de algo o de alguien. Ya puede ser de una persona, un lugar, un objeto, un animal. ¿Ya? Como dice ahí, los cuales son, obviamente, las palabras que dan la descripción física o psicológica de alguien, que nosotros lo vimos más que nada con personas, más que con cosas. También hablamos sobre los distintos tipos de adjetivos que existen. Vimos los distintos tipos de adjetivos que existen, vimos un montón de vocabulario relacionado a esto, por si acaso, y de todas maneras, no es necesario siempre aprendernos todos los adjetivos de memoria. Existen un montón de adjetivos, y nosotros vimos solamente un par de adjetivos que eran tanto físicos como psicológicos. En su mayoría vimos adjetivos relacionados para las cosas, o miento, para las personas, y muy poco relacionados con las cosas. Está bien, porque, por ejemplo, los pronombres, que recuerden, en inglés son 7 pronombres, 6 de esos 7 pronombres están relacionados con personas. El I, you, we, they, he, she. Son 6. Solamente uno va relacionado a las cosas o a los animales, como lo es it. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de la clase de esta semana? La importancia de la clase de esta semana, dice aquí, parte de la curiosidad que nace desde inicios de nuestra vida o cuando somos muy chicos, cuando tenemos como 4, 5, 6, 7 años, es empezar a preguntarnos todo, ¿cierto? A cuestionarnos muchas cosas y empezamos, sobre todo, a hacer muchas preguntas. Muchas de esas preguntas es el por qué tal cosa es así, por qué tal cosa es así. ¿Ok? Entonces, siempre cuando uno es chico, empieza a hacer muchas preguntas. Si usted no recuerda que usted fue así cuando chico, bien,
créame que quizás sí lo fue. Quizás sí lo fue. Muchos cuando somos chicos nos da curiosidad muchas cosas, muchas cosas. Entonces empezamos a hacernos preguntas o a hacerles preguntas a alguien que nosotros pensamos que puede saber. La clase de hoy o la semana de hoy veremos, esta semana, cómo hacer preguntas simples en inglés y después cómo estas preguntas se pueden responder. En la clase del día de hoy vamos a ver cómo se hacen las preguntas. La próxima clase, cómo se puede responder. La próxima clase que sería el día de mañana, ¿cierto? Y les recuerdo, las preguntas que nosotros vamos a hacer van a ser preguntas de carácter simple y es súper fácil hacerlas. Van a tener 3 palabras y solamente una cosa en específico, va a cambiar un poquito. Ok, entonces, nuevamente, ahí está el título de la clase esta semana, Yes, No Questions, o preguntas de sí o no en español. Anoten el título, estudiantes, porque veo que están todos con el cuaderno ahí, pero no veo nadie que escriba. Bueno, si están aquí es porque van a tomar nota. Así es. Recuerden, chiquitos, vamos a nota por ponernos probablemente. Es importante que tengan materia última en el No sé si yo establezco una conversación en inglés con usted, no podría hablar, ¿cierto? ¿Ah? Si yo establezco una conversación en inglés con usted puede poner una actitud simple o una buena nota como aprobado. Cuando la actividad de clase sea una conversación, cuando la actividad de clase sea una conversación, perfecto. Se va a eximir usar inglés. No, yo pensé que era más fácil, porque usted no sabe la comprensión que hay. Ok. Así que podríamos establecer una conversación en vez de... Si puedes, No, pero si preguntamos. ¿no? O sea, eso lo podemos analizar después. Todo en su momento. Eso lo vamos a ver a fin de año. No a fin de Se año. aprendieron inglés. No, pero ahí en todas las jornadas tengo como 3 alumnos que hablan inglés casi perfecto también. Casi perfecto. Pero es como que hay que modificar algunas cositas. La pronunciación que a muchos les cuesta. En otros casos, errores gramaticales de algunas cosas en específico. Ok, Yes, No Questions es el título entonces de esta semana. Ahora, ¿qué son estas preguntas de Yes, No? Es una, valga la redundancia, pregunta central que muchas personas estarían haciendo al ver ese título por primera vez. ¿Qué son estas preguntas Yes, No o Yes, No Questions? O ya en español, preguntas de sí o no. Como dice ahí, obviamente, son preguntas que por lo general se pueden responder como yes o no, ¿cierto? Obviamente teniendo un gran pero, que no solamente se responde yes o no. Si tú respondes en una pregunta de sí o no con un yes o con un no, va a sonar un poco rudo, va a sonar como un poco cortante, por así decirlo. Siempre va el yes y el no y un poquito más en la oración, en la respuesta. Las respuestas, como dice ahí, suelen ser breves. Es sí o no, un poquito más en la respuesta en inglés, pero no te está pidiendo el por qué y alguna razón para que tú puedas rellenar aún más esta respuesta. La respuesta es corta, es breve. Como dije antes, las respuestas en las preguntas de sí o no normalmente tienen 3 palabras si es positivo, 4 palabras en total si es negativo. Y todas esas palabras tienen solamente una sílaba. Así que bastante breve. No nos pide un desarrollo a nuestra respuesta. ¿Es sí o es no? ¿O lo es o no lo es? Así de simple. Estas respuestas, como dice ahí, no requieren información detallada. No me están preguntando un por qué. No me están preguntando tampoco una razón. No me están pidiendo más detalles. Solamente me están preguntando si algo es así o no es así. Y listo. Mi oración, mi respuesta termina.
No necesito más. No se necesita más, de hecho. Ok, sigamos entonces. Antes de comenzar a hacer preguntas, a yo mostrarle incluso cómo hacer preguntas, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, ahora con una pequeña actividad, que era que nosotros la semana pasada describimos personas, ¿cierto? Utilizando un pronombre, un famosísimo verbo to be y después un adjetivo, ¿cierto? Hacíamos esas tres palabras y formamos una oración de 3 palabras. ¿Ah? A ver. Estamos muy buenos. Ok, continuemos. Después de ese show que hizo el tío Estefano, recuerde que para poder escribir oraciones de 3 palabras debe seguir la siguiente estructura. Cuando nosotros describíamos personas, un pronombre, un famoso verbo to be y después un adjetivo, como el que aparece ahí. Pronombre I, que significa yo, el verbo to be am, que es soy o estoy, y el adjetivo en este caso iba a ser tall, que significa alto, ¿cierto? Entonces yo hice mi oración, I am tall. Yo soy alto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿me podrían escribir otra oración más, pero utilizando otro pronombre? Por lo tanto, utilizar otro verbo to be y otro adjetivo. He is short. Ok. Yo. He is short. Perfecto. He is short. Él es bajo, ¿cierto? ¿Algún otro ejemplo que podamos utilizar? Maricela iba a decir algo, ¿no? Maricela iba a decir algo. Quizás la misma oración, quizás. Y a la gente aquí presente también aprovechen de participar. Por algo están aquí. Maricela. He is happy. He, ok. He is happy. Is happy. Recuerden que los sentimientos también son adjetivos. He is shy. Ok. Pero tratemos de usar, ya usamos he y she, tratemos de usar otro pronombre para no repetirlos, Ángel. El chat, como siempre, muy participativo. Los presenciales están aquí, al menos se aprecian. Están como físicamente, ¿no? Pero cabeza, ¿no? Ya, por ejemplo, vamos a utilizar el mismo adjetivo que dijo el compañero, pero lo vamos a utilizar con you. You, recuerden que significa 2 cosas. Tú, individual, o ustedes, plural. ¿Cuál es el famoso verbo to be que va con you? Muy bien, are. Como los Are. Exacto. Are. Muy bien. Entonces ahí nosotros ya hicimos 4 oraciones que tenían solamente 3 palabras. Un pronombre, un famoso verbo to be y un adjetivo. Anoten, chicos, los que están aquí, esos ejemplos. Son solamente 3 palabras por oración. Anótenlo porque esto después nosotros los vamos a utilizar. A los que están en la casa también. Si usted está sentado en un computador o tomando nota en su cuaderno, también anote estos ejemplos que los vamos a utilizar más adelante. Si usted está tapadito todavía, levántese, por favor. Sé que hace frío. Está con los dedos de las patas bien apretaditos, ¿cierto? Como muchos Que hemos visto. con el escaldazón ahí prendido. Sí, recuerden que a veces se les prende la cámara y los vemos ahí acostaditos, con la almohada pegada en la cara, con el hilo de baba, ¿cierto? Lo hemos visto, así que está grabado. Está en YouTube, chiquillo. Está en YouTube. Desde todas las clases están en YouTube, por si acaso.
Todas las clases están en YouTube. Si es que ustedes las quieren volver a ver o si nos quieren escribir ahí, suben más tutoriales. Muy bien trabajo. ¿Sí? Suscríbanse. Cosas así. Ah, después no se puede escribir. Ah, pero lo comparten por ahí. Háganos famosos, háganos famosos. ¿Ah? Escríbanle a los de otros colegios. El sello de educación para todos es mejor. Explican mejor. Tienen canal de YouTube. ¿Y ustedes qué tienen? ¡Ja! Hambre nomás. Cosas así. Vamos a la guerra, al tiro. De una. Muy bien. ¿De quién puede hacer, chiquillo? De mensaje, sí. Sí. Destruir a toda la competencia. Ese es el mensaje que damos. ¿En inglés? Sí, tiene que ser en inglés. En su momento. Let's go to war. Destroy the competition. ¿Sabes hablar algún otro idioma, profesor? ¿Ah? ¿Sabes hablar otro idioma? Oh, traté de aprender un poco de japonés. En su momento. Traté de aprender japonés. Sí. Es mucho más fácil hablarlo que escribirlo. Me han dicho que el tailandés es más fácil que el japonés. ¿Sí? No tengo idea, pero no se usa en tantos países. Sí, en China sé que el tailandés se usa harto porque en China hablan como distintos idiomas asiáticos. No solamente por la cercanía, sino que por el mercado. Va mucha gente de Tailandia a vender en esos países. En esos países asiáticos, ustedes saben algo que pueden hacer. Este es un consejito. Si algún día ustedes van a China, ustedes pueden regatear por todo. ¿En serio? Sí, pueden negociar por todo, pueden regatear. Algo que a ti te van a cobrar, por ejemplo, 2.000, tú puedes pedir, no, yo lo quiero comprar en 500. De hecho, como que ellos esperan que uno le regale un poco. Sí, porque a ti van a ver tus ojos y van a decir, ah, este es extranjero, me lo puedo estafar. Entonces van a tratar de cobrar más. Y tú siempre, un consejo, comienza siempre con el 10% de lo que te cobran. Si te cobra 1.000, ¿Tampoco? tú dile, no, 100. Sí, porque es el precio que realmente sale. Ya. ¿Tanto? O el precio que sale hacerlo. Ya la mano ahora es súper buena. La mano de obra es muy barata. Te puedes comprar relojes por $3 allá. Si es que lo haces bien, si es que regateas bien. Y de marca, Marca. Y te dice, no, si esta es una copia original. Ya, pero volviendo al tema, volviendo a lo que nosotros estábamos haciendo aquí, tenemos estas oraciones de 3 palabras, entonces, pronombre to be adjetivo. ¿Por qué estamos utilizando esto? Más que nada porque después vamos a transformar estas oraciones, las vamos a transformar en preguntas de sí o no. Pasemos a la siguiente parte de la diapositiva. No importa si no anotaron todos los ejemplos, con que hayan anotado 1 o 2, está bien. ¿Por qué? Porque al saber cómo hacer una de estas oraciones a pregunta, van a saber cómo hacerlas todas. Y si no, a palo, ¿cierto? A palo se aprende. Pum. Entonces, ¿cómo preguntar? ¿Cómo yo podría hacer estas preguntas? Para transformar una oración de 3 palabras en una pregunta sí o no, o yes, no, es muy simple. Guiño. Pero realmente es simple. Es muy, muy fácil. Para realizarlo vamos a cambiar entonces el orden de la estructura. Por ejemplo, mi estructura en una oración, como dijimos antes, era pronombre to be adjetivo, ¿cierto? Pronombre to be adjetivo. Entonces yo lo único que voy a hacer va a ser cambiar la posición de las primeras 2 palabras que yo voy a utilizar. Que sería el pronombre y el to be. Voy a hacer un pequeño cambio aquí en la presentación antes de pasar a esa parte, porque no se ve tan claro como me gustaría que se viera. Entonces voy a cambiarle una cosita, vuelvo al tiro. Ya, ahora creo que se ve mejor. Guardar. Ups, no debía guardarlo, pero bueno. Ok, entonces mi estructura va a cambiar. Va a cambiar el orden en el que yo escribo la oración para que quede en pregunta. Aquí para que se vea la diferencia. Lo que aparece primero va a ser cómo hacer una oración, que es lo que vimos recién. Pronombre, famoso verbo to be,
¿cierto? Y después el adjetivo. Pronombre to be adjetivo para hacer entonces una oración descriptiva. Por eso dice adjetivo, porque los adjetivos describen, me entregan características de. Pero en el caso de una pregunta de sí o no, las primeras dos palabras, el pronombre y to be, cambian de posición. Ya no es pronombre to be adjetivo. Ahora va a ser, pum, to be, pronombre adjetivo. Como pueden ver ahí, ahora el orden va a ser verbo to be, pronombre adjetivo. Y no se olviden nunca de que si es una pregunta, va el signo de interrogación. Y en inglés, el signo de interrogación va solamente al final. No existe el signo de interrogación al principio en inglés. Tampoco el signo de exclamación. En inglés solamente el signo de interrogación va al final. De hecho, español es el único idioma que tiene el signo de interrogación o exclamación al principio. En los demás idiomas no existe. ¿Por qué? ¿Quién preguntó eso? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en español, el tono que nosotros hacemos en una pregunta cambia. Pero al estar leyendo todo derecho, ¿cómo sabemos que al final era una pregunta? Si solamente hubiera sido una pregunta al final. Nuestro tono al hablar cambia si al principio vemos el signo de interrogación, aquí se viene una pregunta. Y ahí empieza a cambiar nuestro tono al hablar. En cambio, en inglés, tú sabes que estás leyendo una pregunta porque el orden de las palabras o las palabras que estás utilizando cambian también. Ya sea el orden o ya sean algunas palabras que son para generar preguntas, como las palabras WH, como las oraciones que comiencen con do, por ejemplo, también es un indicador de que se viene una pregunta. Eso más que nada. Bueno, en inglés hay incluso una letra que existe en español, pero que en inglés no existe. ¿Cuál sería esa letra? La O. La ñ. La O. La O. Bueno, hay como 7 O. La N con pestaña. Otros le dicen la ñ con una ola, le dicen en inglés. La N con ola arriba. Algo así. ¿Qué? Muchas gracias. Era U. Eso también en los correos chiquillos, cuando se tiene apellido Quiñones, no se les puede agregar la ñ. Sí, si ustedes tienen un apellido con ñ, no se puede agregar en un correo. En una página web, tampoco tu página web puede tener ñ, porque tiene que ser en un lenguaje internacional. Y la ñ, lamentablemente, es solamente para el español. No existe. Dato curioso, es como los números romanos. ¿Saben por qué los números romanos se dejaron de utilizar, cierto? A los números romanos les faltaba un número importante, el 0. Me acaba de perder el cerebro. Me hackeó el cerebro. Por eso se dejaron de utilizar. Les faltaba el 0. Y todavía no está. ¿Ah? Todavía no. Ya no se usan los números, se usan para muy pocas cosas, de hecho. Prueba de opción múltiple, la hora en el reloj, en algunos casos. ¿Y para qué otra cosa más? Las películas de Rocky. Y listo. Ahí están los números romanos. Pero por eso se dejaron de utilizar, faltaba el 0. Si alguien quiere ir un día a Roma y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a inventar el 0 romano. Listo. Números árabes, que son los que utilizamos nosotros. ¿Son árabes? Sí, son árabes. Ok, después de esos datos curiosos, no solamente es inglés, ¿ven? También soy una máquina de datos curiosos. O datos innecesarios, también. Entonces, mi oración va a cambiar su orden, ¿cierto? Dijimos que iba a ser pronombre to be adjetivo para hacer una oración, pero cuando yo la pase en pregunta, va a ser to be pronombre adjetivo. Esto va a cambiar de posición las primeras dos palabras. Como pueden ver, primero vamos a comenzar ahora con el verbo to be, después con el pronombre, por último adjetivo, signo de interrogación al final. Recuerden, solo al final. Si usted
pone el signo de interrogación al principio, está malísimo. ¿Qué puedo pensar yo? Es una persona que está hablando en español con palabras en inglés. Lo cual no tiene sentido, ¿cierto? No tiene absoluto sentido. Entonces solamente el signo de interrogación al final. Por ejemplo, si yo tengo esta oración, I am told, en pregunta va a cambiar el orden de las primeras dos palabras. Am I told? Signo de interrogación al final. Pasó de ser la oración, yo soy alto, pasó a ser ahora una pregunta. ¿Soy yo alto? Me cuestiono la vida, quizás así. Sí. Entonces ahí yo me cuestiono. O me hago la pregunta, ¿soy yo alto? Listo, ya generé la pregunta. Tenemos la oración. She is beautiful. ¿Qué significa la palabra beautiful? ¿Qué significa la palabra beautiful? Beautiful significa bonita, ¿cierto? Bonita, guapa, etcétera. O linda, o bella, como ustedes quieran decirlo. She is beautiful. Ella es bonita. ¿Cómo se dice él es bello? ¿Cómo se decía él es bello? Que había una palabra. Beautiful es solamente para las mujeres. ¿Cómo se decía esa reacción de y se empiezan a acordar, no se acuerdan y se quedan ahí? Ya, conozco esa reacción. Ya. Pero ¿recuerdan cómo se dice esa palabra que era para referirse a los hombres? No, no es he. No, pero ¿cuál era esa palabra que era solamente para los hombres? Handsome. Exactamente. Tal como dijo aquí el compañero Ángel. Acabo de ver el chat de que Maricela escribió esa oración también. Esa pregunta está muy bien y la respuesta también está bien. Pero todavía no estamos viendo la respuesta. No te me adelantes. Por favor. Ya, pero la palabra es handsome, que eso es para referirse a los hombres, ¿cierto? Entonces, she is beautiful. Ella es bonita. Y yo quiero pasar esa oración a pregunta. Sería entonces, is she beautiful? Cambio, si ustedes se dan cuenta, las primeras dos palabras de mi oración cambian de posición. Y es todo lo que yo tengo que hacer en este caso para transformar una oración a pregunta. ¿Quedó claro? Gente del chat, ¿quedó claro? Sí. Listo, esa es una respuesta correcta. Yes. Sí, profe. De nada. Créeme que no. Chicos, aquí, ¿alguna duda o consulta? Después van a hacer todas las preguntas y consultas, ¿cierto? Bueno, entonces al no tener ninguna duda, continuamos, ¿cierto? Pero recuerden, en una oración, pronombre, to be, adjetivo, ¿cierto? En ese orden, pronombre, to be, adjetivo. Para pregunta, cambio el orden de las primeras dos palabras del pronombre y el famoso verbo to be. El to be va a ir primero ahora. Is she. Y el adjetivo se mantiene al último, pero ahora acompañado de un signo de interrogación. ¿Cómo estamos en la hora? No es que me quiera ir, pero estamos. Ya 25 minutos. Suficiente tiempo para poder rellenar. Recuerden que la clase tiene que durar hasta las 12:30. Entonces, si ustedes participan mucho o responden muy rápido, no tenemos tiempo para estirar el chicle. Vamos a quizás tener 20 minutos, los cuales solamente vamos a tener que rellenar. Entonces ahí aparecen los datos freak del profe. Sí, ahí aparecen los datos freak del profe cuando empieza a rellenar también. Entonces, mi historia de vida no, mi historia de vida es muy triste, ¿para qué contarla? Todo comenzó cuando nací. Era un día lluvioso. Abandonado. En la basura. Ok, continuemos entonces. Como ustedes pueden ver, solo tenemos que intercambiar la posición del pronombre con el to be. Tenemos ese orden pronombre to be y nosotros solamente le vamos a cambiar el orden. Vamos a intercalar las primeras dos palabras. ¿Ok? Es solamente eso. ¿Ah? A veces se cae por cosas del destino. O no le gusta inglés. Entonces,
Luego recuerden que en la pregunta tenemos que agregar el famoso signo de interrogación siempre al final. ¿Para qué? Para así nosotros poder crear entonces nuestra pregunta. ¿Cómo puede ser una pregunta si no tiene el signo de pregunta, cierto? Da, obviamente. Tiene que tener el signo de pregunta. Si no, no es pregunta, es una oración gramaticalmente escrita de forma incorrecta. Así que van ustedes. Van ustedes que lo hagan bien, obviamente. Tenemos un nuevo récord hoy día. No, ¿cuál es el récord? Tenemos 20 alumnos esenciales y en clases totales. Ya. Ojalá se mantenga. Ojalá se mantenga este y sigan viniendo. Sigan viniendo. Aunque les cueste, quizás. Cuesta levantarse con tanto frío. No son los únicos. Nosotros también sufrimos de frío, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Ok. Y recuerden que una pregunta en inglés no lleva signo de interrogación al principio, solamente al final. Y, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, asustar a un gringo alguna vez, escriben algo como esto. Algo así. Una ñ con 2 signos. Ya, y listo. Le explota la cabeza al gringo. Sí, le explota la cabeza al gringo. ¿Qué es eso? Ya, si ustedes hacen eso, es como el gringo. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Números griegos o algo así. Símbolos griegos. Bueno, bastante extraño que nosotros tengamos una letra exclusiva para nuestro... E incluso la letra ñ está en nuestro propio idioma, el español. ¿Sí? Obviamente está en el abecedario también. Pero me refiero a que la misma ñ está en el nombre del idioma. De hecho, muchas personas para abreviar el inglés dicen EN. Y cuando quieren referirse al español, lo escriben de 2 formas. ESP, español, o simplemente ñ 2 puntos. El único lugar donde existe la letra ñ es en español. Por eso lo abrevian así. Otro dato curioso. Pregunta esencial. Después vamos a hacer una pregunta esencial sobre la ñ. ¿Por qué existe la ñ? Porque escriba 150 palabras de inglés con ñ. No existe, no pueden hacerlo. Bueno, después de esa mala sugerencia del tío Estefano, Me quedé la idea porque buscar los chiles. Mira, el tiempo. Algunos llegan con una palabra de inglés con ñ, probablemente. de hecho, las palabras que para nosotros, muchas palabras que para nosotros tienen ñ, ellos usan en NH. Igual que ese famoso jugador de fútbol que se llamaba Ronaldinho, el nombre de Ronaldinho no tenía una ñ, tenía una NH. Ronaldinho. Puede ser. Ok, entonces ahora vamos a pasar a una pequeña actividad. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Primero, vamos a crear oraciones. Oraciones de 3 palabras. Y después, esas oraciones de 3 palabras, nosotros las vamos a traspasar de oración a pregunta. ¿Ok? Como dice ahí, vamos a escribir 7 oraciones. ¿Por qué vamos a escribir 7 oraciones? Muy bien, pero hay una razón más. Porque vamos a hacer preguntas, lo vamos a transformar en preguntas. Ya, pero ¿por qué son 7? A eso voy. ¿Por qué vamos a escribir 7 preguntas? Por los pronombres. Por los pronombres, como dice el compañero. No es por los días de la semana, pero bastante interesante tu respuesta. Interesante, más no correcta. Pero igual interesante respuesta. Creo que es primera vez que escucho esa respuesta. ¿Qué respuesta más interesante? Creativo. Creativo. Ahora sí me gustó tu creatividad. Ok, ahora sí me gustó. Antes era como esperar el remate así, pero ahora sí estoy bien. Escribe entonces 7 oraciones de 3 palabras, ¿cierto? Y luego las vamos a transformar cada una de esas en pregunta de sí o no. Entonces, para empezar, vamos solamente a hacer las oraciones y después al final vamos a traspasarlas a pregunta. ¿Cuántos dijiste que teníamos conectados? En este momento vamos a haber salido 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tenemos 9, ok. Presiona 1 en el chat si estás atento a la clase. No ustedes no van a ir a ellos. Ahí. Presiona 1 en el chat si estás atento a la clase. Tenemos aquí el conteo. 5, vamos subiendo. Ya, ok, tenemos 5 participantes ahí. Los demás son los que prenden la clase, tiran el celular a donde caiga y se van. Ojo, chiquillos, no hemos visto que la clase termina 1 hora después y siguen conectados. Sí. La clase. Muy bien. Eso fue como los árbitros cuando anuncian el cambio. Sí, de hecho, el día de ayer fue, ¿o no? Ayer, no, es qué curso, bueno, pero ¿Sí? la clase terminó, yo me vuelvo a meter así como 1 hora después y todavía hay una persona conectada. Entonces, eso que indica que se conectan y dejan el teléfono ahí, ¿no? Entonces salen de la reunión, no se cachan nada. No vamos a decirte que primero mañana fue. Ya, pero no lo hagan. Sí, sean alumnos presentes, no solamente que vienen, ¿okay? Sean alumnos activos. Ok, entonces tenemos 5 participantes en el chat. Y tenemos aquí 7 oraciones, tenemos aquí 6, creo que alcanzamos a ser suficientes. Ok, primero vamos a pedir, como siempre, un voluntario, y como siempre les digo, tienen 2 opciones, un voluntario voluntario o un voluntario forzado. Ustedes deciden. Yo. Escuché un yo primero antes que Juan Pablo. ¿Quién dijo yo? Una voz femenina. Sí. Fui yo, güey. ¿Cómo que güey? ¿Escuchás voz femenina por ahí? Sí, escuché a alguien que dijo antes que tú. A ver, voy a preguntar de nuevo. ¿Quién quiere salir voluntario? Yo. Ya, Juan Pablo. Ya, Juan Pablo, vas a salir voluntario. Por favor, puedes crear una primera oración utilizando el pronombre I. Date, chiquillos, no sean los que hemos dado. I am happy. I am happy. No dijeron happy, pero no dijeron I am happy. Ojo, está bien. ¿Qué significa I am happy? Yo soy feliz. Yo soy feliz o yo estoy feliz. Cualquiera de esas dos es correcta. Porque si ustedes recuerdan, el famoso verbo to be significa ser o estar. Si es que lo recuerdan. I am happy. Yo soy feliz o yo estoy feliz. Muchas gracias, Juan Pablo. Necesito otro voluntario más. O sea, aquí alguien de acá presente, si quiere participar, participar y equivocarse y aprendemos. Como que todos quitan la vista así como, ¡oh, qué interesante está el suelo! Ya, pero no puede ser con, ya no puede ser con I, tiene que ser ahora con she. Ya, ahí estamos pensando, seguimos pensando. Ya, el ángel aquí dijo yo, así que le vamos a dar la palabra a él. Por favor, la Maricel levantó la mano. Maricel, todas después, por favor. Ángel, por favor, ¿puedes escribir una oración que sea con she? Me gustaría poner música de ¿Quién quiere ser millonario? Así, esperando las respuestas. Ah, ya. Aquí no puede ser, estimado Ángel, porque al decir tú la palabra teacher o cualquier otro oficio o trabajo, no es un adjetivo, es un sustantivo. Así que, ¡descalificado! No se puede. Tiene que, sí. Bajó así. Tiene que ser un adjetivo. Un trabajo no es un adjetivo. Así que, por favor, cambie ese trabajo por un adjetivo, por favor. Puede ser algo de personalidad también. Sí, recuerda que puede ser algo físico o psicológico, pero un trabajo no es ni físico ni psicológico. No. Puede ser físico. Ok, pero la actividad es física. Pero no es un adjetivo, no es una descripción de.
Aquí esperando la respuesta. Aquí en este momento cuando Francisco se quedaba dormido. Y aparecía con un sombrero nuevo. Che, Atento. al, sí. Ok. Y aquí puso aquí, she is attentive. ¿Qué vendría siendo esa oración? A ver, adjetivos nuevos. Muy bien. She is attentive. Presta atención. Ok. Dice, ella es atenta. Ok, muy bien. Ahora, Maricel había levantado la mano. Por favor, Maricel, ¿me puedes hacer una oración con he? Con he. He is tall. He is tall. Ya, otra vez estamos usando tall. Muy bien, pero está bien. He is tall. Él es tall, ¿cierto? Alto. Recuerden que este tall es alto de altura y no es alto de detenerse, porque esa es una acción. Pero alto para arriba o alto para los lados. ¿Qué el otro era ancho? Eso es ancho. Es el ancho. Este se da. ¿Cómo dice ancho? ¿Cómo se dice gordo? Fat. Ancho, sí, ancho. De gordo, ¿cierto? Si te refieres a una persona que sea ¿Gordo? gorda. O algo ancho. No, pero. A los lados, así como horizontal. Y ancho. Se puede decir thick. Palabra extraña. Ok, luego tenemos el pronombre it, que se refiere a eso. Y les recuerdo también, y aquí lo podemos hacer súper fácil. It. ¿Cuál es el verbo to be de is, de it? Ya, is, ya lo dije. Ok. Saltemos esa parte. ¿Un color en inglés? Muchas gracias. Listo. Recuerden, los colores también son adjetivos. ¿Cómo decir? Muy bien. Esto es rojo. Esto es rojo, por ejemplo. Esto o eso es rojo. Recuerden, los colores son adjetivos. Pero normalmente no usamos los colores para hablar sobre las personas, excepto los Simpsons. ¿Cierto? Porque si nosotros hablamos de los Simpsons, Amarillo. exacto, y nosotros podemos usar they. Usemos they con los Simpsons. They, ¿cuál es el verbo to be que va con they? No puedo decir para Ah. colores. Are. They are yellow. Yellow. Exacto. Ellos son amarillos. ¿Cierto? Al menos en este caso, los Simpsons son amarillos. Tenemos por qué raro. ¿Tú hacer mascarilla? Ah, ¿Tú hacer mascarilla? Porfa. Protocolos. ¿Está haciendo grado? Sí, bien. está bien. Ok, tenemos entonces you. Como ustedes sabrán, you y tanto you como we, tú como nosotros, ambos usan are en su famoso verbo to be. No lo usan. De hecho, los últimos tres comparten ese verbo to be. Ahora necesito nada más que adjetivos para completar estas dos últimas oraciones. Les pregunto ahora sí a los chicos que están aquí presentes, ¿con qué adjetivo yo podría completar la oración que dice you are? Un adjetivo. Oye, su apunte igual. Sí, aprovechen de revisar los apuntes que tenían de la clase anterior. ¿Qué significa you are? You are significa tú eres o ustedes son. Dos. Ya tenemos Javi ahí. Dos. You are young. Dije a los que están presentes. Aquí, presentes aquí en la sala. Los que ya están en, online, ya participaron y lo agradezco. You are good. Yeah, okay. Punto. Ya, ok. You are good. Good significa bueno o buena. ¿Ok? You are good. Tú eres bueno. ¿Cuál es el opuesto de good? Bad. Bad. Bad significa entonces malo. Aquí dice, we are bad. ¿Ah? Creo que es malvado. Eso es malvado.
Pero también es un adjetivo. Podemos ponerlo para no repetir tanto. You are evil. Muy bien. Adiós, Areli. We are evil. ¿Cierto? Nosotros somos malvados, nosotros los profes de inglés. Somos malvados. Ok, listo. Ya hicimos entonces 7 oraciones. Y dijimos que estas oraciones teníamos que pasarlas a pregunta. Le voy a preguntar a ustedes primero. A ustedes los que están acá. Sé que si pregunto voluntario, ninguno va a ser voluntario. Así que me salto esa parte. ¿Cómo haríamos la primera oración? Pasarla ahora a pregunta. Y happy. Ya, muy bien. Obviamente hay que trabajar en la pronunciación, sí, pero está bastante bien. ¿Listo, cierto? ¿Por qué no? Falta algo. El signo de interrogación, muy bien. Tengo que terminar la pregunta. Si no, queda como un error gramatical. Es como en las calculadoras científicas cuando ponen error o no se puede, error matemático, no tiene solución. Listo, es algo así. Si ustedes ponen am I happy sin el signo de interrogación, puede ser 2 cosas. 1, son poetas, lo cual dudo. 2, error gramatical. Poetas en inglés, me refiero. Poetas en inglés. ¿Ah? Ok, continuando con la clase. Estudiantes, ahora sí les pregunto a los que están en línea también. Muchas gracias, Ángel. Antes de preguntar, ya responde. Recuerda, la clase tiene que durar hasta las 12:30. Si lo hacemos así. Is she attentive? Pero lo escribí súper mal. Is she attentive? Y el signo de interrogación al final, ¿cierto? Muy bien, excelente. 11 de 10. Marvelous, outstanding. Si ustedes juegan Marvel vs. Capcom, se aprenden todos esos adjetivos. Nunca he jugado Marvel vs. Capcom, ¿cierto? No, nunca fueron a los Figures, nunca fueron a los Donaldin, ¿en serio jugar? Nunca fueron a los Donaldin. ¿Qué es un Donaldin? Los Donaldin, acá en Chile. Donaldin. Las máquinas ahí después. Ok, entonces ahora tenemos la tercera oración. Dice, he is tall. ¿Cómo yo traspaso esa oración a pregunta? Bien, entonces, si saben por qué no me dan la respuesta. Lo mismo. Pero más barato, dijo el doctor Sim. No, sí sabemos, pero no importa, está súper bien como tú haces el orden. Is, he, no importa, es la hora de almorzar. Pero no te preocupes, después pasamos lista otra vez. Y después, puñetazos. Entonces, is he tall? ¿Es él alto? Esa es la pregunta, entonces. ¿Es él alto? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? ¿Apellido? El primero, obviamente. Daniel Zamora. Ok, muy bien, Daniel Zamora. Te felicito. Ok, Maricel, ¿cómo harías la siguiente oración? Pasarla a pregunta, por favor. Is it red? Y el signo de interrogación. Muy bien. Is it red? Is it red? ¡Ay, maldición! Oh, maldije. Is... Para colegio católico. ¿Alguien fue a un colegio católico? Ya. Is it red? ¿Es eso? Eso. Rojo, muy bien. Excelente. Va bastante bien. Creo que ha sido hasta ahora el curso que lo he entendido de forma más rápida. El mejor curso del señor de Chile. El único curso que tenemos. Con tanta gente presente, obviamente. Sí. Ok, pasemos a la siguiente. Ahora le pregunto a ustedes, estudiantes presentes. ¿Cómo sería entonces?
Are you good? Perfecto. Are you good? Listo. Signo de pregunta o signo de interrogación al final y ya tenemos nuestra pregunta hecha. Muy bien. Excelente. 11 de 10. Siguiente oración a la gente que está aquí online. Almorzando ya. Gente online, dije. Tú estás offline. Ya, conéctate si quieres. Maricel, otra vez levantó la mano. Ya, Maricel, dígame. Diga nomás, Maricel. Adelante. Are we Evil, no sé cómo se pronuncia, Evil. más el signo de interrogación. Es Evil. evil. Evil, Las ya, dos son como si fueran una I. ya. Are we Evil más el signo de interrogación. Are we evil? Listo. Muy bien. Excelente. Estos alumnos están on fire. Como si estuvieran desayunando cereal con Red Bull. Muy bien. Como cualquiera de nosotros. ¿Ah? Pero es energético. No tengo pruebas ni tampoco dudas. Después le preguntan al profesor de naturaleza si eso es sanito. Ok, y el último para ustedes, para el público presente, para aquí, para mis fans, les pregunto entonces, they are yellow. ¿Cómo nosotros pasaríamos esto de oración a pregunta? Como que le hago así y se bajan el volumen ustedes. Pero, de nuevo, ¿cómo sería esta oración? ¿Pasarla a pregunta? ¿Y cómo sería? Are they yellow? Ya, porque si me dices al revés, yo podría comenzar con yellow al principio. Entonces, no sirve. Are they yellow? ¿Y qué falta al final? El famosísimo signo de interrogación. Muy bien, ya lo entendiste todo. Signo de interrogación al final, y ahí estaríamos entonces, ok. Muy bien. Estudiante, le pregunto, ¿esto estuvo muy difícil? ¿Cómo pasar una oración a pregunta? A los que están en su casa también. No, no es difícil. ¿Nada difícil? Tanto el Ángel como la Consuelo dicen que no, que no.